versículos 48 al 59. Terminamos la lectura. Lo dio nos ha dado varios meses ya. Esta mañana intento terminarlo y entonces quizás podríamos hacer un recuento de lo que es el capítulo 8. Comenzamos con la historia de la mujer samaritana. La mujer adúltera, quiero decir, aquella mujer que los fariseos queriendo enredar a Cristo, le preguntan por cuál ley deben de juzgarla, por la de Moisés o por la ley de Roma. El Señor Jesús decide que debe ser juzgada según la ley de Moisés, debe morir porque la paga del pecado es muerte, pero el que tenga que ejecutar la orden o el que tenga que ejecutar a la mujer tiene que no tener pecado él tampoco. Nadie queda, todos se alejan. Eso es lo que pensamos, pero quedó uno. El único que quedó tenía el poder para ejecutarla, pero el único que podía tirar la primera piedra por no tener la perdón. Y recordamos una vez más la base o el fundamento por el cual perdona el pecado de la mujer. No es que el Señor ignore el pecado de la mujer o lo esconde o se hace de la vista gorda. No es así. El pecado de esta mujer también Cristo lo va a cargar en la cruz. Por eso le pueden decir, ni yo te condeno, vete y no peques más. La segunda parte es la declaración de Jesús de que son la luz del mundo. Y luego entonces comienza la controversia con la pregunta, ¿quién es Jesús? Y los judíos son confrontados por nuestro Señor. Terminamos con la declaración de Él es el Hijo, Él es el que hace libres a los esclavos. Y terminamos ahora en esta parte con la doctrina de Abraham. ¿Y por qué los judíos tienen tanta confianza que son descendientes de Abraham? ¿Cuál es la historia de este hombre? Bueno, hay personajes en la Biblia o en la historia de la redención que para los judíos son muy, muy importantes. Uno de ellos es Abraham. Abraham, el padre de la fe. Y luego tenemos a Moisés, el dador de la ley. Y luego tenemos a David, el rey. El rey al que se le promete un hijo que reinará sobre ese trono para siempre. Pero los judíos siguen confiando que son descendientes de Abraham, de Moisés y de David. Están seguros que por su descendencia física, ellos tienen el favor de Dios. Por ser descendientes de Abraham, según la carne, tienen el favor de Dios. Cristo insiste que no les sirve de nada ser hijos de Abraham. De hecho, la semana pasada hablábamos de ese conflicto, el conflicto de la paternidad. La prueba de que no son hijos de Dios es que la palabra de Cristo no cabe en ellos, ni la quieren escuchar. Y cuando la escuchan, no la entienden. Y como no la escuchan y no la entienden, entonces no pueden creer. Y como no pueden creer, entonces son condenados. Cristo insiste que los verdaderos hijos de Abraham no son los que son descendientes de Abraham según la carne. Los verdaderos hijos de Abraham son los que hacen las cosas que hizo Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham no son los que son de la casa de Abraham. Los verdaderos hijos de Dios son los que hacen las cosas que hizo Abraham. Entonces, ya lo vean que usted ha tratado de la misma manera en cuanto a la ley. Les dice Cristo, no hay excusa ya. Moisés, y luego dice, en quienes ustedes tienen su esperanza. Porque es Moisés el que rescató a Israel de Egipto. Lo tienen como lo más grande de los profetas. Moisés.
en el que tiene ustedes esperanza. Pero dice, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo me pueden creer a mis palabras? ¿Ves la secuencia? Lo mismo con Abraham. Si fueran hijos de Abraham, entonces harían lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Pues creyó en Dios. Jesús demuestra que si fueran hijos de Abraham, podrían entender su lenguaje, podrían escuchar su palabra y podrían creer en él. Vimos el asunto de la libertad. Los judíos se ofenden en gran manera porque Cristo les dijo, si yo los dejo libre, van a ser verdaderamente libres. Y Cristo y ellos le dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. En Juan 8, 32 y 33, Cristo les dice, si conocen la verdad, y si conocieron la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Cristo le responde, y le dice en Juan 8:37, sé que son hijos de Abraham, sé que descienden de Abraham según la carne, pero procuran matarme. ¿Y cuál es el deseo de matarlo? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. La realidad es que los judíos eran hijos de Adán según la carne y por lo tanto esclavos del pecado. El Señor Jesucristo expone aquí la verdadera libertad y la verdadera esclavitud. El hombre en su naturaleza es esclavo del pecado. No podemos no pecar. Tenemos la fuerza del Espíritu Santo, pero no perfectamente. Imposible dejar de pecar completamente. Pero si el Hijo nos liberta, entonces seremos libres verdaderamente. Tendremos nuevas fuerzas, nueva capacidad, nueva intención, nueva voluntad, un corazón nuevo que decida obedecer. Después vimos el asunto de la paternidad. Dos maneras de escuchar, dos maneras de entender, como prueba de pertenecer a dos padres diferentes. Juan 8:39 dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuál es la obra que hizo Abraham? Bueno, en Génesis 15:6 nos dice, y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová. Eso le fue contado por justicia. Escucha bien entonces. Creyó a Jehová, no creyó en Jehová. Los demonios creen en Dios como el resto del mundo. La inmensa mayoría creen en Dios, pero no le creen a Dios porque no conocen su palabra. Tienen una idea fantasiosa o personal de quién es Dios. Juan 6:28-29, los discípulos le preguntaron, ¿cuál es la obra que debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Abraham le creyó a Dios, eso le fue encontrado justicia. ¿Qué deben de hacer los discípulos? Creer en Él. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en Jesús por su palabra. Los judíos entonces no pueden dejar de mencionar a Abraham como su esperanza, como su única seguridad. Si son descendientes de Abraham, entonces tendrán entrada automáticamente al reino de Dios. Juan Bautista los confrontó y les dijo, no piensen eso. No piensen que porque son hijos de Abraham, ¿verdad? Ya pueden entonces estar automáticamente incluidos en el reino de Dios. Y Juan Bautista le dice, hagan obras dignas de arrepentimiento, porque ser hijo de Abraham no te ayuda en nada. Ese fue Juan el Bautista. Otra vez Jesús insiste, para ser hijo de Dios o para pertenecer a Dios o para tener a Dios por Padre,
no ayuda absolutamente en nada el descender de Abraham. Para pertenecer a Cristo tienes que hacer lo que hizo Abraham. Ser como Abraham, no ser de Abraham. Abraham fue llamado, fue justificado por fe solamente. Por lo tanto, se puede decir que Abraham fue hecho hijo de Dios por la promesa. Pues, ¿quién era Abraham antes de que Dios lo llamara? Un impío viviendo en la zona de Irak, en Babilonia. Entonces dividamos nuestra porción de la escritura por ese trasfondo de Abraham y el reclamo de los judíos de ser descendientes de Abraham como seguro o como seguridad que estos incluirían el reino de Dios. Y luego veremos cómo fue salvo Abraham. Veamos la porción de la escritura de esta manera. La muerte de Abraham, versículos 48 al 53 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. La muerte de Abraham. El 7 dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Y entonces respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien que tienes, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y busca. El Padre busca la gloria del Hijo. Y el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Aquí en el 51, Cristo no pierde el tiempo con los judíos. En esta multitud, alguien tiene que escuchar el Evangelio. Y como lo deja por un lado, en un momento lo le dice: de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron: ahí está, es la prueba, está el demonio. Ahora conocemos que tienes demonio. ¿Cómo se te ocurre decir que el que guarda tu palabra no va a ver la muerte? Si Abraham murió, los profetas murieron. Y tú dices que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte. Tienes que tener demonio. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Qué te haces a ti mismo? Respondiendo, veamos la segunda parte bajo el título El gozo de Abraham, la muerte. El gozo de Abraham, 54 57. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Repito otra vez: Abraham, vuestro padre, según la carne, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Veamos el Salvador de Abraham, versículos 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y pareciera que hubiera un problema con la gramática, porque lo normal sería: antes que Abraham fuese, yo era. No, antes fuese, yo soy. Es el eterno Dios, el eterno o la eternidad del Hijo de Dios. Amén. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Si antes les dio coraje, ahora intenciona, ¿por qué se está haciendo igual a Dios? Jesús respondió: Señor eterno, y atravesando por el medio de ellos, se fue. El Señor tiene todo bajo su providencia, está en cada detalle. El hombre no, absolutamente no
que Dios el Hijo de Jesucristo va a ser el más función. ¿Qué va a ser? El día que la cruz, el momento, el momento, el hombre manipulado. Veamos entonces la primera parte, la muerte de Abraham. La respuesta de los judíos, cuando no puede con la doctrina de Cristo, hacen lo que el resto del mundo. Quizás tú dices, cuando estás predicando a Cristo y ellos no pueden responder tus preguntas, entonces se tornan violentos contra tu persona, te descalifican como persona. No por lo que enseñan, no pueden refutar lo que estás enseñando, pero te dicen que tú eres un ignorante, que tú eres un arrogante, como que si tú estuvieras poniéndote en el lugar de Dios. La realidad es, pues, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. La razón por la que no la oyen es porque no son de Dios. Entonces ellos dijeron, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Y aquí es muy interesante notar esto. En el versículo 49, cuando los judíos le dicen, tú eres samaritano, lo están degradando. La intención es degradarlo. Es como decir, la parte más despreciada de la nación. Aquellos que se habían mezclado con los asirios, mitad judía, mitad gentil, revueltos. Entonces, note usted que Jesucristo no se defiende de la intención de humillarlo por la razón que compararlo con los samaritanos. ¿Por qué? Porque el Señor ya había ido a Samaria. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Ya había gente salvos. Yo me pongo a pensar, o nomás me imagino, cuando los judíos le hablan con desprecio de los samaritanos, el Señor Jesucristo pensó en sí, o quizás pensó en dentro de sí, ahí está parte de mi familia. Ellos son los hijos que el Padre me dio a los que yo vine a rescatar. Entonces, no me ofende que lo comparen con los samaritanos. La única parte que contesta él es la parte donde lo acusan de tener demonios. Él les dice, yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Cuando no pueden entonces contra la doctrina de Cristo, atacan la persona de Cristo. Pero siempre ha sido así. Así va a seguir siendo y así se va a terminar la historia. Si tú quieres compartir a Cristo, la mayoría no te van a escuchar y algunos se tornan violentos. Pero la promesa de nuestro Señor es así, dice, qué felices, qué bienaventurados son cuando por mi causa se burlen de ustedes y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas yo les he hablado para que no tengan tropiezos, para que no piensen que les está ocurriendo algo extraño. Cuando la gente se torna violenta contra la iglesia, no piensen como que está ocurriendo algo extraño, porque lo van a expulsar de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquier que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo ya se los había dicho. Sobre advertencia no hay nada, como está diciendo Cristo. Si tú quieres vivir temerosamente y quieres seguir mis caminos, la gente se va a oponer. Pero no te extrañes. Es así. Ve la respuesta de Jesús. Yo no tengo demonio. Entonces, no se defiende que lo comparen con los samaritanos. Está bien. Está bien. Y eso es glorioso. Porque según 1 Corintios 1, 25, 29,
hace una descripción de aquellos de los que él vino a rescatar. Escuchen, dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. En esta parte, es decir, si yo quiero alcanzar al mundo, voy a empezar a fijarme en el que es más capaz, no en el que es menos capaz. Pero ¿cómo comienza el Señor con su congregación? Con lo más despreciado. Dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquel que ha sido rescatado, ha sido traído a la luz, no tiene ningún problema con la destrucción, siendo pues, libres y menospreciados frente a la majestad de nuestro amado Salvador, nos factimos factible a esta lista. La ironía de todo, mis hermanos, es que estos judíos piensan demasiado bien de sí mismos que los ciega y no los deja ver frente a quién están. Están frente al creador del universo y están acusándolo a él de ser vil y menospreciable. Piensa en ti, piensa. Cuando alguien con mucho menos fuerza que tú te reta, ¿cuál es la primera cosa o la primera actitud que uno toma? Te burla. Es que, ¿qué me va a hacer este pobre infeliz? Ese microbio. O sea, cuando alguien que no tiene poder es débil en sí mismo y te reta, lo primero es burlarte. El Señor en su misericordia los deja por un momento y no pierde tiempo en argumentos inútiles. No deja que los enemigos desvíen el propósito por el cual Él ha venido. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo ha venido? Salvar a los pecadores, salvar y rescatar a aquellos que el Padre le dio, aquellos que van a escuchar. Ellos tienen que entender que, y entonces en el 51 deja y proclama, de cierto os digo, que el que guarda nunca verá muerte. ¿Qué quiere decir Jesús? Entonces, esto de que el que guarda su palabra no verá gloria y juzga. Siempre que Cristo anuncia el juicio o el infierno o el castigo, siempre en medio de cada advertencia, en medio de cada exhortación, en medio de cada amenaza, inmediatamente envuelto aquí, el Señor es movido a la compasión y a la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que morir? Vengan a mí, vengan a mí, yo les puedo dar vida. El anuncio del juicio de Dios incluye el anuncio de la muerte, pero el que guarde dice, nunca verá la muerte. Para el que no ha creído, la muerte física es el comienzo de la segunda muerte. La segunda muerte es separación completa de la misericordia de Dios, donde ya no va a haber más compasión, sino solo justicia y juicio. Ahorita el juicio todavía está mezclado con misericordia. Nos levantamos esta mañana. Ayer pecamos contra el Señor y hoy nos levantamos todavía. ¿Por qué? Porque nos dio nueva misericordia. Cada mañana nueva. La misericordia.
misericordia nueva, pero para el mundo, la nueva es solamente el comienzo de la vida. Es un evangelio por peleas inútiles. Si quieren pelear, mira, está bien, no tengo tiempo, tengo que seguir a Cristo. Dos, el evangelio tiene que ser anunciado. Porque no, sin escuchar el evangelio, no es como que le va a caer un rayo y inmediatamente le va a alumbrar el entendimiento. Nadie puede ser salvo sin el anuncio del evangelio. Aún en medio de los que se oponen, el Señor tendrá uno u otro por allí que está dispuesto a escuchar. Y tres, el anuncio del juicio de Dios siempre provocó a Cristo a la misericordia y a la compasión. Entonces, advertimos, pero también ofrecemos la oferta gratuita de la salvación en Cristo. Mateo 23:37, vemos esto en el Señor Jesucristo. Él sabe que Jerusalén va a ser destruida, pero en medio de la advertencia, en medio de la amenaza de que no quedará piedra sobre piedra y que serán excluidos, serán vendidos al mundo como esclavos, el Señor proclama y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. El que guarda mi palabra, anuncia el Señor, no verá la muerte. En medio tras tan terribles como sus hijos de su padre, y el su padre siempre que en medio de su finanza, el Señor proclama y dice: el que guarda mi palabra no verá la muerte. Es su palabra que nos sostendrá. Es su palabra en medio del juicio y de la muerte. O más bien, la palabra del Señor a través de la muerte y más allá de la muerte. Nunca verá la muerte. La promesa que hace el Evangelio es vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, no estamos pensando solamente en la cantidad de tiempo que implica la vida eterna. Estamos hablando más bien de la calidad de vida. Es vivir en la presencia del Señor con el poder de no pecar más contra Él. Esto es vida eterna. No es tiempo, sino la calidad que tendremos de vivir. Cuerpos que no ofendan más al Señor. Vivir con Cristo, entonces, es verdadera vida. Y estar sin Cristo, esa es la muerte segunda. Una promesa de que sus vidas pasarán enteramente completas a través de todos los juicios y no verán ni muerte ni siquiera juicios final. El entendimiento limitado de los judíos, cegados por su religión, no pueden escuchar, no quieren escuchar y no pueden entender. El 52 dice, ahora, wow, pues así también. ¿Cómo puede decir que el hermano de palabra no verá muerte? Y es fuerte. Y ese es el sermón en cual murió. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y uno de este lado de la historia quisiera uno gritar, quisiera uno regresar y decir: es que no entienden quién es. ¿Quién te haces, te digo? ¿Quién eres? Abraham murió, igual que el resto de los humanos. Abraham experimentó física, pero no a Dios y fue justificado. Esto lo libró de la muerte eterna. Algún predicador puso esto más o menos así: si naces 2 veces,
morirás una. Si naces una vez, morirás dos. Si naces dos veces, vas a morir una vez. Si naces una vez, vas a morir dos veces. ¿Cómo es esto? Naces físicamente y luego naces de nuevo en el espíritu, entonces nada más espera la muerte física. Pero la muerte física para el cristiano es como la oruga de la mariposa. Es más la transición a la vida eterna. Para el incrédulo que nace una vez y vive muerto espiritualmente, tendrá que morir la muerte física. Y la muerte segunda, que es el juicio eterno. Entonces, Dios nos habla de Abraham y dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber para dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, siendo llamado, obedeció. Por la fe habitó como extranjero. Por la fe, mis hermanos, nosotros somos llamados a salir del mundo. Por la fe caminamos como extranjeros y peregrinos. No, el mundo no puede ser nuestro hogar. Hay mucha injusticia. Nos ofende la injusticia que hay en el mundo. No queremos vivir aquí. Queremos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde mora la justicia. Amén. No ser de Abraham, sino ser como Abraham. Esa es la marca de los verdaderos creyentes. Así que podemos entender el gozo del creyente al ser como Cristo. Es el gozo de todo creyente, ser más y más como Él. Se dice, no puedo asegurar que John MacArthur, antes de morir, llamó a su familia, se despidió de ellos y luego terminó la conversación con estas palabras. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Citando 1 Corintios 15:55. Es el gozo del creyente. Entender y ver como Abraham el día de Jesucristo. Veamos la segunda parte del 54 al 57. La muerte. El gozo de Abraham. En primer lugar, vemos la respuesta de Jesús a la pregunta, ¿quién te haces a ti mismo? Jesucristo está diciendo, yo no me hago nada a mí mismo, ni me glorifico a mí mismo. Es el Padre el que me glorifica, me glorifica. Y con sarcasmo añade, de esas palabras, me encanta verle, dice, el que ustedes dicen que es su Dios, Él es el que me glorifica a mí. El que ustedes dicen que es su Dios, pero no es porque no lo conocen. Ese que ustedes dicen que es su Dios, es el que me da gloria a mí. Yo no busco mi gloria, Él la busca para mí. 55. Pero ustedes no le conocen, mas yo le conozco. Y si dijera que no le conozco, vea esta afirmación, sería mentiroso como ustedes. Los judíos mienten al decir que le conocen. Y Cristo mentiría si dijera que no le conocen. Ellos mienten cuando dicen que conocen al Señor, porque en realidad la prueba final de que conoces al Señor es que entiendes el parte de Cristo y amas las palabras de Cristo. Ellos no la entienden ni la conocen, probando así que mienten cuando dicen que conocen al Señor. Cristo conoce a Dios
como se conoce Dios a sí mismo. En esto, Él dice la verdad. Ahora Jesús está velado de sus ojos por su carne, pero se escandalizaron de la afirmación que hizo antes. Esto no solo provoca la burla, ahora comienza a engendrar un odio que desea matarlo, un odio asesino. 56. Abraham, su padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo es que Abraham vio el día de Jesucristo? Bueno, es una historia larga, pero quiero llevarlo en un resumen rápido, con puros versículos de la Biblia. En primer lugar, le fue dada una promesa a Abraham. Le dice Dios, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego Abraham pregunta, ¿de qué manera van a ser benditas en mi simiente todas las naciones de la tierra si no tengo hijos? El único que tengo es este esclavo, Eliezer, es el que va a heredar. Y el Señor le dice, no, él no va a heredar. Un hijo tuyo va a heredar. Abraham, ¿cómo? Si yo tengo casi 100 años, mi mujer que no tiene la costumbre de no. El Señor le contesta, ¿habrá algo imposible para Dios? Y entonces, en Génesis 15 dice, del 1 al 6, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno. Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole. Y aquí que se da un esclavo nació en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará esto, sino un hijo tuyo será que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Esto es lo que creyó Abraham. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó que Dios es capaz de hacer aquello que ha prometido. En Génesis 17, 19 dice, entonces Abraham se postró en su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto para sus descendientes después de él. Por último, terminamos. ¿Cómo vio Abraham el día de Jesucristo? La promesa era, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Isaac nace, de cierta manera, Abraham ve el día de Jesucristo, porque de ese hijo viene Jesucristo. Mira, dice Génesis 21 del 1 al 7. Visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac a su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? La promesa que Dios hizo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, la vio cumplida cuando nació su hijo Isaac y se gozó. Y Cristo llama ese día mi día, el hijo de la promesa.
Y ahora nosotros llamamos la atención. ¿Cuán importante es la palabra de Dios? Por una letra. Gálatas 3:16 nos habla de esta promesa. Y Pablo dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular. No dice y las simientes, como si hablase de muchos. La simiente de la cual el Señor le está hablando a Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones, es Cristo. Dice Gálatas 3:16. Y tu simiente, no las simientes, la cual es Cristo. Vio Abraham a su hijo y se gozó, pues en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La siguiente ocasión en la que Abraham se gozó de ver el día de Jesucristo fue en el monte Moriah. Y esta historia no me canso de leer ni de repetirla. Isaac crece, quizás un jovencito ya entre los 11 y los 19, por allí. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Quiero que sacrifiques a Isaac. Y la fe de Abraham fue puesta a prueba. Abraham toma a su hijo, van al monte Moriah, llevan la carga de leña y luego Isaac le dice a su papá, dice, papá, él responde, heme aquí mi hijo, Génesis 22:78, él dijo, aquí está el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora nosotros de este lado de la historia, 3500 años después, que tenemos la historia completa, el final, el principio, la mitad y el final de la historia, nosotros sabemos cuál cordero se proveyó Dios para el sacrificio. El cordero que Dios proveyó para el sacrificio fue su propio hijo. Y en ese mismo monte donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac, 1500 años después, o alrededor de 1500 años, Dios ofrecería a su hijo. Y esta vez, como decimos, no hubo voz del cielo que detuviera la mano del verdugo. Fue sacrificado y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Este es el día que Jesús llama mi día. Es el día que Cristo trajo gozo a Abraham. Y vio a Abraham, nuestro padre, se gozó de que había mi día y lo vio y se gozó. Se gozó cuando la promesa de que en sus simientes están benditas todas las naciones de la tierra, al ver Isaac nacer. Y lo vio cuando el Señor detiene su mano de sacrificar a su hijo y luego hace esta declaración: el Señor se proveerá de cordero. Génesis 22:15-18 nos dice que el ángel llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y luego aquí va la promesa que nos alcanzó a nosotros. Y en tus simientes, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Mis hermanos, volteen a su alrededor y la están viendo esta promesa cumplida delante de ustedes. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es el hijo de David. Cristo es el que se sentaría en el trono para siempre. Cristo es el ángel del Señor que vio a Abraham cuando ofrecía a su hijo en el monte Moriah. Ese mismo ángel de Jehová que escucha las palabras de Abraham. Dios proveerá cordero. Él sabe que Él es el cordero de Dios que sería sacrificado en el monte de Dios para librar al pueblo de Dios
de sus pecados. Veamos entonces, por último, Cristo es el Salvador de Abraham. Veamos la muerte de Abraham, cómo fue librado de ella. Veamos el gozo de Abraham de ver el día de Cristo y veamos Cristo, el Salvador de Abraham. Los judíos entonces ignoran la historia de la redención y malinterpretan las palabras de Jesús y preguntan, ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Yo puedo decir, no, Abraham no vio. Cristo no vio a Abraham. Abraham vio a Cristo. Si Cristo no se revela a Abraham como el ángel del Señor, como el cordero que será provisto en el monte del Señor, Abraham no podía ver. Abraham vio a Cristo, pero Dios, viendo a Cristo como un hombre meramente despreciado, le pregunta, uno tiene 50 años y has visto a Abraham. Entonces, Cristo vuelve a repetir la fórmula. De cierto os digo. Es decir, amén, amén, os digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esta palabra, yo soy, es la fórmula o el nombre de Dios por el cual se anuncia a Israel por medio de Moisés. Yo soy el que soy. Yo mismo soy. De lo que está diciendo Moisés. Es decir, voy a los hijos de Israel y cuando me preguntan cuál es el nombre de Dios, ¿qué les voy a decir? Y el Señor le dijo, así les dirás, yo soy el que soy, te envió. Es decir, lo que está diciéndole el Señor a Moisés es, mira, el faraón respira, el faraón come, el faraón es de carne, yo soy el que soy. Él no depende absolutamente de nada ni de nada. Es suficiente en sí mismo. Él es el que es. Ego eimi. Este es el nombre del Señor. El que es. El que es. Y todo lo demás es causado por Él. Él es el principio, el fundamento de todo lo creado. Juan el Bautista lo entendió, aunque sabemos que lo entendió por revelación divina. De todas maneras, Juan el Bautista ya lo había anunciado de esta manera. Cuando ve a Cristo venir todo golpeado, hambriento, olvidado del desierto después de estar 40 días andando, viene al Jordán y cuando Juan lo ve, anuncia y dice, este es el Cordero de Dios que quita el mundo. Y dice Juan 1:15, Juan dio testimonio de él. Es decir, Juan vino a anunciar y anunció que este es el Cristo y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. ¿Cabe esto en la mente humana? Cabe porque lo tenemos por revelación. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Este es el ego eimi. Yo soy el Dios eterno. Los judíos no lo entendieron. O más bien los judíos lo entendieron bien. Cuando estaba Cristo diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Quizás si yo hubiera estado allí, le había dicho, Señor, te equivocaste. La frase es, antes que Abraham fuese, yo era. El Señor me hubiera dicho, no, está bien dicho. Antes, yo soy. Los judíos lo entendieron bien. Los que no lo entendieron fueron los testigos de Jehová. Pero los judíos lo entendieron bien. La implicación de estas palabras. ¿Y qué están entendiendo ellos que dijo Cristo? Yo soy Dios. Antes de Abraham, yo soy. Y antes de la creación, yo soy. Y antes del tiempo, yo soy. Entonces aquellos que por un momento se burlaron de Cristo, que estuvo engendrando un deseo de muerte, de asesinarlo, ahora explotan y toman piedras
para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Vamos a terminar con nuestros rectitud. La rectitud de Cristo, es decir, la palabra de Cristo atrae, conquista por su misericordia gradualmente. No nos es revelado toda nuestra culpa de una sola vez. Como el Señor nos va enamorando, con poquito aquí, con poquito allá, para no desbaratarlo. Nos atrae, nos rescata, nos hace amarlo. Provoca en nosotros el amor. Pero esa misma rectitud que atrae a unos provoca el coraje, el odio y el rechazo en los falsos. Algunas veces de la misma manera, gradualmente, otras veces impetuosamente. Piensen en otra implicación. Fue la palabra de Cristo el medio por el cual nos rescató. Y es su palabra que nos sostiene, nos guía, nos sustenta en los momentos más oscuros. Y nos promete que esa misma palabra, esas palabras que nos hizo, nos van a llevar hasta el umbral de la muerte o hasta por la muerte. Su palabra seguirá siendo nuestra esperanza. Como advertencia, la religión de mandamientos de hombres ofrece lo que no puede cumplir y mantiene esclavizados a los hombres al pecado, y a la ignorancia y a la ley de Dios. Es decir, que todavía están tratando de justificarse a sí mismos. Hacen una balanza y piensan y cuentan cuántas cosas buenas hicieron y esperan con alguna esperanza que las cosas buenas superen las cosas malas y de alguna manera Dios las echa abajo de la carpeta, abajo del tapete y lo deje pasar. Ya dijimos antes, mis hermanos, cuando Dios juzgó mi pecado, no lo escondió. Cuando Dios juzgó tu pecado, no cerró los ojos, lo juzgó y lo expuso allí, sobre el Hijo amado, en la cruz de Cristo. ¿Cómo aprender a amar a Cristo? Escucha con atención quién es Él, qué te ofrece, que aprende quién eres tú, y entonces te maravillarás de la gloriosa y libre oferta del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, entonces otra vez. Te agradecemos por esta porción de la Escritura. Porque Abraham, habiendo muerto, vive para siempre. Porque los profetas todos murieron, pero todos tuvieron la seguridad de que tú eras su justicia, su esperanza, su salvación. No diferente de nosotros ahora, Señor. Ayúdanos a esperar con mucha seguridad que la obediencia de Cristo es suficiente para que mi pecado todo sea escondido y no traído a juicio. Ayúdanos, Señor, a gozarnos de que vimos el día de Jesucristo, lo vemos ahora cumplido, porque en su simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí, Señor, estamos viendo el cumplimiento de esa promesa. Te agradecemos entonces por ser nuestra salvación. Señor, no nos queda duda que eres suficiente, capaz y poderoso para darnos una salvación, no solamente ya aquí, pero una salvación que nos sostiene aún a través de la muerte. Y en la eternidad, entonces, Señor, esperamos poder verte cara a cara y ser semejantes a ti y no volver a pecar contra ti. Te rogamos, Señor, que aquellos que aún no han creído puedan ser traídos a Cristo, puedan ser regenerados, puedan ser afirmados y añadidos a tu congregación. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.